Hola, voy a explicar el punto referente a la moción que presentamos al mercado municipal del pleno del pasado 3 de diciembre. El objetivo de la moción que presentamos es dinamizar el mercado municipal. Es el que se abra un concurso para la concesión, para la apertura de nuevas paradas y para que los paradistas que en estos momentos están no estén en falso. Llevan 4 años en que en cualquier momento se les puede echar. También el objetivo, evidentemente, es crear puestos de trabajo, que autónomos que tengan iniciativas se puedan instalar allí y puedan desarrollar su proyecto de vida y su proyecto profesional. Hay que recordar que el mercado municipal, desde que este concejal delegado lo tiene asumidas las funciones, pues está prácticamente en coma. Y viene también de la gestión del anterior equipo de gobierno, que tampoco hizo nada por sacar adelante el mercado municipal. Podemos deducir que no ha habido un interés por dinamizar el mercado municipal, y lo que sí ha habido, la única acción que hicieron en esta legislatura, es el intentar privatizar la gestión de este mercado, que no les salió bien. Y al no salirles bien, tampoco tenían plan B para dinamizar desde la institución, desde el ayuntamiento, el mercado. Nosotros proponíamos, aparte de licitar las paradas que están vacías, proponíamos el instalar un lavabo en la planta baja, ya que el lavabo está en la planta alta y no es accesible a personas con movilidad reducida. El alquiler de las plazas de aparcamiento, donde hay unas 100-120 plazas y están completamente vacíos este aparcamiento, pues el alquiler de esas plazas a la gente de la zona, a la gente que vive en el centro, donde hay una escasez de aparcamiento público. La reforma del reglamento del mercado diario. También creíamos necesario y consensuado con los paradistas el cambio de horarios o la apertura de más tiempo en el mercado, en las paradas del mercado municipal, y cómo no, el intentar pacificar esa zona haciendo las calles que dan al mercado municipal, las dos que dan al mercado municipal, haciéndolas peatonales, para que así la gente sienta un atractivo para ir al mercado. Nos encontramos con que el equipo de gobierno nos presenta una contramoción para desvirtuar la nuestra. Y ellos, no es ético, pero es legal, y con todo el derecho que tienen de presentar esta contramoción, nosotros tuvimos y tenemos todo el derecho de retirar nuestra moción para que no se vea desvirtuada. Y efectivamente, así retiramos la moción por considerar que la enmienda a la totalidad que presentaba el equipo de gobierno desvirtuaba completamente la moción. La retiramos, pero lo que sí suscitamos fue un debate muy interesante en el mercado municipal y seguiremos trabajando en este tema para que de una vez por todas se puedan licitar las paradas y haya más puestos de trabajo.